Hey, ¿qué pasa, mi gente? ¿Qué es lo que? Bienvenidos nuevamente a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy os traigo un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de las macromagnitudes. Vamos a hablar de conceptos como el PIB, el Producto Nacional Bruto, el Producto Interior Bruto, que es el PIB, la relación entre ellos. Vamos a hablar también del enfoque keynesiano, del gasto. Vamos a hablar también del deflactor, qué relación tiene, cómo afectan los precios. Vamos a seguir hablando del deflactor del PIB como medidor o como herramienta para calcular el índice de precios de todos los bienes en una economía, que no el índice de precios al consumo. Y bueno, vamos a ir paso a paso porque va a ser un tema con bastante enjundia, pero creo que si lo explicamos de manera secuenciada, sencilla, con palabras llanas, en un idioma en el que todos nos entendamos, podremos entender este tema. Venga, vamos a ello. Bueno, y como ya hemos dicho, vamos a empezar hablando del Producto Nacional Bruto, el Producto Interior Bruto y la renta disponible. En fin, la renta disponible vendrá un poquito más adelante, pero entre media iremos viendo otras cosas. Lo que es interesante de todo esto es ver cuánto ha variado la producción de un país y cuánto se debe a la variación de los precios y cuánto se debe a la producción real, es decir, a la fabricación real de productos, porque eso tiene una implicación social evidentemente. Bien, ¿y qué es el Producto Nacional Bruto? Es lo que se ha producido, y esto es importante tenerlo en cuenta, lo que se ha producido en un periodo de tiempo para un territorio concreto. Y por eso esta cuestión patria, nacional, es decir, lo que hemos producido nosotros como nación. Pero esto, claro, genera un problema, porque en un mundo globalizado las fronteras se han diluido. No podemos decir expresamente o tan fácilmente que todo lo que se ha producido en España sea todo de empresas españolas, y esto es evidente. Entonces, podríamos decir que es la suma de todos los bienes y servicios por factores nacionales, tanto dentro de las fronteras, es decir, aquí en España, como fuera de ellas. Y así, sí que, imaginaos, empresas embajadoras, ¿no? Yo qué sé, el ejemplo que queráis, Campofrío, me lo invento, o yo qué sé, cualquier otra, que esté produciendo en otra, o Mercadona, que esté produciendo en Francia o en Portugal. Esa producción cuenta como producto nacional. Por lo tanto, hay que sumarla a la producción de las empresas nacionales, es decir, españolas, que producen aquí. ¿Y qué pasa con las empresas extranjeras que producen aquí? Pues evidentemente eso hay que restarlo para saber cuál es el producto nacional realmente. Es decir, si las personas de la nación, si los españoles en general estamos produciendo más o no. Esta cuestión, en este caso hay que tener, digamos, en cuenta una serie de características importantes. Por ejemplo, el valor, que esto es una evidencia. Evidentemente, el Producto Nacional Bruto lo tengo que valorar en euros o en unidades monetarias para generalizar. No puedo mezclar coches con mesas o manzanas con peras. Tengo que buscar un índice, una referencia o, yo que sé, un valor que me permita decir, pues mira, el valor del Producto Nacional Bruto es tanto, ¿no? Entonces podríamos decir que, dado que no se pueden sumar artículos, sumamos el valor monetario, y esto es de lógica, pero hay que mencionarlo. Por ejemplo, en este caso, 1000 mesas a 10 euros, 10.000, 200 coches a 5.000 euros cada coche, 1 millón. 100 barcos a 10.000 euros cada barco, pues 100.000 euros. Bueno, aquí me faltan ceros, creo, sí. Tal. Bueno, el caso es, sumamos todo esto y nos da una cantidad, ¿no? De hecho, lo voy a arreglar ahora mismo porque esto queda horrible. A ver, serían 1, 2, 3 y 4, más 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Me faltaría un cerito, otro millón, ¿no? Aquí, perfecto. Un puntito. Bien, ahora sí, 6 ceros, 4 más 2 ceros. Bien, y tendríamos que esto entonces serían aquí otro cero, un punto, un puntito y otro cero. Bien, pues aquí tendríamos ya, estos serían 2.200.110.000. Eso sí, otro quedaba un poco horrible. Bueno, el caso es que creo que ya se va entendiendo la primera característica, ¿no? Es decir, lo que sumo son valores
y el Producto Nacional Bruto en este caso serían de 2.110.000, teniendo siempre en cuenta que esta producción son de empresas nacionales, ya estén en otros países, yo que sé, una empresa de coches española que esté produciendo en Italia, o quitando una empresa de ordenadores extranjera que esté aquí en España, y ya está. Bueno, otra característica es que todos los bienes han de ser sumados. En este caso, bueno, el valor monetario de los mismos. Pero, y pongo todos entre comillas, porque no se puede, porque esto no es realista. Es decir, todos los productos que se producen en una nación, en un territorio, yo que sé, en unas fronteras geográficas, no se tienen en cuenta. Porque solo se tienen en cuenta en aquellos bienes y servicios de circulación legal. El problema de este tipo de medida económica es que obvia, por cuestiones puramente lógicas, la economía sumergida, porque es imposible de rastrear, es decir, rastrear. ¿Sí? Que soy latinoamericano y digo rastrear en vez de rastrear, en fin, cosas. El caso es que la economía sumergida se puede estimar, eso es verdad, pero bueno, esas estimaciones son valorables, discutibles. La cuestión es que no recoge todos. Hay otras características también, digamos, desventajas que van en este mismo sentido, y es que ciertas externalidades negativas producen Producto Nacional positivo. Es decir, una catástrofe medioambiental, como pudo ser el Prestige, generó PIB, generó producción. ¿Por qué? A ver, me explico. La catástrofe es un destrozo para la naturaleza, para el medio ambiente. Evidentemente todos recordamos, o bueno, algunos recordamos lo del Prestige con un sabor de boca bastante amargo, pero el caso es que movilizar una serie de recursos económicos para limpiar toda esa zona produjo un PIB, es decir, sumamos valores, sumamos euros para al final quitar lo que se había destruido. Entonces, esta es una desventaja también de este tipo de medición, porque las externalidades muchas veces producen PIB positivo o Producto Nacional positivo, producción positiva, cuando realmente todos sabemos que es una cuestión negativa o un impacto negativo para el medio ambiente, y debería restar y no sumar. Pero en fin, cosas que tienen estas medidas y limitaciones que tenemos a la hora de valorarlo. Bien, otra característica es que han de ser finales. Finales o que se calcula a través de la suma del valor añadido de una serie de productos o insumos a lo largo del tiempo. Esto ya lo veremos. Quiero decir, se han de eliminar los valores de productos intermedios. Es decir, no se tienen, aquí me falta una coma, no se tienen en cuenta para la contabilidad y así evitar la doble contabilización. Me explico. En este caso, fijaos, imaginaos que tenemos una madera o un paquete, un lote de madera que costó 10.000 euros y hemos utilizado, vale, costó, o es el valor de la producción para ser técnicamente correctos, y lo introducimos en nuestras mesas, que al final su valor de producción es de 15.000. Evidentemente no podemos contabilizar ambas cosas, porque si contabilizamos ambas cosas estamos contabilizando también el valor de la madera aquí en el valor de las mesas. ¿Qué tenemos que hacer? Solo contabilizar las mesas o solo contabilizar el valor añadido que ha surgido o se ha generado en este proceso productivo. ¿Vale? Es decir, es más, digamos, tiene más utilidad una mesa que una madera. Sí, lo que quiero son mesas. Por lo tanto, se han generado 5.000 euros más de utilidad o de valor añadido. Por lo tanto, si contabilizamos ambas, como ya he dicho, contabilizaríamos 2 veces la madera. ¿Qué hay que hacer? Pues para calcular bien el Producto Nacional Bruto debemos sumar los insumos de un producto más el valor añadido. Este sería el insumo de las mesas. ¿Y cuál es el valor añadido? La diferencia, evidentemente, quedaría una cosa de esta manera. 10.000 euros, en este caso, más 5.000.
que serían 15.000, y que 15.000 coincida con 15.000, ya está cumpliendo con la característica de que es el valor final de la producción en una economía. En este caso, no solo de mesas, sino de todos los productos que se producen en esa economía, evidentemente. Bueno, llegamos, me encanta esto porque a cada cosa que digo le encuentro una pega. A ver, otra característica, digamos, de libro, por decirlo de alguna manera, es que solo se tienen en cuenta los producidos en ese periodo de tiempo. Otros productos que se hayan producido antes, por ejemplo, un móvil que le has vendido a tu amigo por 50 euros porque ya no lo vas a utilizar, no se tiene en cuenta para el cálculo del Producto Nacional Bruto o incluso el Producto Interior Bruto, que ya veremos cómo se relacionan entre sí estas dos macromagnitudes. Pero la cuestión es que si nos ponemos a pensar y ser fieles a la idea de que lo que queremos calcular es cuánta economía se está generando, estos productos siguen generando economía. En este caso, productos tan pequeños como un móvil, una bicicleta o incluso, bueno, un coche no, porque un coche hay que pasar por cuestiones legales que permiten al Estado recaudar dinero por la transmisión de ese coche. Me explico. Si yo le vendo el móvil, le doy el móvil a mi colega, él me da 50 euros y se acabó. Pero esos 50 euros están generando economía para mí. Ya tengo una renta disponible que antes no tenía y que puedo utilizar para consumir otras cosas, otros bienes y servicios. Por lo tanto, en términos de libro, solo se tienen en cuenta aquellos bienes y servicios que se han producido ese año. Los productos transmitidos de unos individuos a otros que ya habían sido fabricados no se tienen en cuenta, pero sí que es verdad que generan una economía, y más ahora en estos tiempos en lo que se está desarrollando la economía circular. Algo que yo no necesito lo puede necesitar alguien y me puede pagar por ello, aunque sea un valor residual. Eso no lo tiene en cuenta la contabilidad nacional, y es una economía que existe, y no podríamos decir que es una economía sumergida porque de momento no hay ninguna ley que me lo impida. Hay digamos un vacío legal, no es ilegal, sino más bien alegal. Y sí que es verdad que hay ciertos productos con mayor magnitud y mayor impacto en la economía que sí que están regulados por el Estado. Por ejemplo, una casa. Si le voy a vender una casa a alguien, ese alguien tiene que pagar impuestos de transmisiones patrimoniales y, evidentemente, por las escrituras, actos jurídicos documentados, que sería pagar como el IVA, de alguna manera, por ese piso que no pagó este señor en su momento, ya lo había pagado yo. Por lo tanto, el Estado está cobrando doblemente el IVA, porque además en Madrid creo que está alrededor del 7%, ese impuesto. Entonces, hay ciertos productos que sí han sido producidos en periodos anteriores que al transmitirse van pagando sus impuestos y generan cierta economía a nivel macro, para el Estado en este caso, para el sector público. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y ya lo he venido mencionando desde el principio, tiene que ser temporal. Es decir, tenemos que elegir un espacio temporal para medir estas macro magnitudes. Y se suele hacer utilizando el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y así podemos calcular qué ha pasado, cuál ha sido su evolución. Aunque también se puede fraccionar y se fracciona, por ejemplo, en trimestres. Mensualmente, por ejemplo, el PIB no se fracciona, pero sí que es verdad que se puede estimar a través de desagregación del PIB por variables de importancia económica. Eso ya se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pero básicamente, en términos, el espacio oficial es un año. Bueno, y ahora vamos a hablar del Producto Interior Bruto, que en este caso es lo mismo que el Producto Nacional Bruto, pero sin tener en cuenta si las empresas españolas están en el extranjero, si las empresas internas hay que restarlas. Es decir, aquí es mucho más fácil de ver qué es lo que se produce dentro de las fronteras de una nación, independientemente de si estas empresas son del extranjero o no. Entonces podríamos decir que la suma de todos los bienes y servicios finales dentro de las fronteras de un país, independientemente de si son empresas nacionales o no. Además, como ya he dicho antes, ¿qué relación tiene el Producto Interior Bruto con el Producto Nacional Bruto, PNB?
pues es evidente que el Producto Interior Bruto, para hallar el PNB, podríamos decir, vale, pues el Producto Interior Bruto menos la renta de los factores extranjeros en la nación, es decir, lo que le pagamos a las empresas extranjeras que producen en España. Y más lo que se paga, en este caso, no lo he dicho, es lo que se produce, bueno, pero lo sabéis, es lo que producen las empresas de otros países dentro de nuestro país. Y le sumamos renta de los factores nacionales en el extranjero, es decir, las empresas que están en el extranjero, que son españolas, y le sumamos las rentas que reciben a nuestro PIB, le restamos la que le pagamos nosotros a las empresas extranjeras en la nación, y ya tendríamos el Producto Nacional Bruto. Y así se relacionan estas macromagnitudes. Bueno, ¿cómo pasamos estas macromagnitudes a valor neto? Bueno, pues nada, se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida sistemática y irreversible de los elementos de inversión, es decir, de la maquinaria. Imaginemos, por ejemplo, que en esta economía solo se producen coches y utilizamos esas máquinas que, digamos, nos sirven para fabricar los coches. Al utilizarla, pasar el tiempo, se van deteriorando y siendo obsoletas, y por lo tanto en nuestra contabilidad anotamos una amortización o anotamos una depreciación, una pérdida de valor. Anotamos como si fuera un gasto, aunque realmente no es un gasto, puesto que funciona realmente como un beneficio fiscal, debido a que yo anoto que la máquina ha perdido un valor de 1.000 euros en mi contabilidad como amortización, y eso es un gasto. Lo genero como un gasto, pero en realidad no estoy pagando nada, no está saliendo dinero de mi contabilidad. Así que ya veremos más adelante cómo esta D mayúscula, a la que le llamamos depreciación, funcionará como un ingreso y lo tenemos que sumar como una renta más de los empresarios. En fin, que para simplificar, Producto Nacional Bruto menos la depreciación me da el Producto Nacional Neto, al igual que el PIB, Producto Interior Bruto menos la depreciación, nos dará el Producto Interior Neto. Bien. Y ahora vamos a hablar de esta subdivisión del PIB, el PIB nominal y el PIB real. Aquí la cosa se comienza a poner interesante. Me explico. Lo voy a explicar más bien con un ejemplo y conceptualmente para que se entienda la diferencia entre un PIB nominal y un PIB real. El PIB nominal es el que tiene en cuenta los precios y las cantidades. Y me diréis, pero si eso es lo que has dicho antes, que el PIB o el Producto Nacional Bruto se calcula teniendo en cuenta las cantidades que se han producido en una nación durante un tiempo determinado, y decir, calculamos cantidades por precios, sumamos y ya está. Exacto, lo he dicho. Pero nos hacemos la pregunta de, oye, ¿el PIB ha crecido, es mayor que el año anterior porque hayamos producido más? ¿O es que las cosas se han encarecido y al multiplicar unas cantidades por ese precio me da mayor PIB y no me está diciendo nada? Eso es lo que vamos a ver ahora. El PIB nominal es el PIB medido teniendo en cuenta tanto cantidades como precios corrientes, es decir, los precios actuales. Eso se entiende que el PIB N de nominal es igual a la suma, como hemos visto antes, de las cantidades en el momento 1 por el precio que tienen estas cantidades en ese momento 1. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿ha crecido el PIB porque han crecido los precios? ¿Qué tal, pensando, qué tal si cogemos las cantidades de este año y la multiplicamos por los precios del año pasado? Y así vemos solamente el crecimiento de la producción. Y yo creo que por cuestiones evidentes entendemos que lo que nos viene bien es que crezca la producción, porque significa que hay mayor actividad económica y menos empobrecimiento o menos pérdida del poder adquisitivo de las personas. Por eso queremos calcular el PIB real. Entonces el PIB real es el PIB medido teniendo en cuenta la cantidad actual y los precios de un año base. Un año base que puede ser el pasado o 5 años atrás. Pero tenemos que establecer un año base, un año de referencia, para poder medir el nivel de producción o la variación de la producción durante un periodo de tiempo. Nosotros, por cuestiones académicas, utilizaremos el año anterior. En este caso, por ejemplo, PIB real sería la sumatoria o el sumatorio de las cantidades en el año 2016
por los precios del año 2015, que es nuestro año de referencia en este caso. Bien, ¿y para qué se calcula el PIB real? Yo creo que ya venís viéndolo, ¿no? Por dónde quiero ir desde el principio. Pero el crecimiento del PIB se puede dar por varios factores, en este caso por dos, en nuestro sentido académico. Uno es el crecimiento de la producción y evidentemente eso genera o me dice que hay más empresas, que hay más demanda, que hay más empleo, que hay más actividad económica. Esto redunda en la reducción del paro y en un mayor bienestar social. Todos lo entendemos. Es verdad que el crecimiento de la producción por empresas, por demanda y por empleo, al final se verá repercutido en el precio. Es decir, hay una correlación positiva entre el aumento de esas cosas y el aumento de los precios. Está claro. Y por eso siempre suele decirse que el nivel moderado de inflación es del 2 al 3%. Y eso lo aceptamos. Aceptamos un crecimiento de la inflación en esos términos por tener esto en alza. Es decir, que haya más empleo, por ejemplo, y que haya más felicidad o bienestar social. No obstante, también se puede dar el crecimiento del PIB por el aumento de los precios. Y en este caso, eso se traduce como mayor inflación, más pérdida de poder adquisitivo relacionado con lo anterior, evidentemente, y por supuesto, mayor descontento social por la misma razón. Entonces, lo que nos interesa ver es si nuestro PIB en nuestro país, nuestra nación, en una zona geográfica, etcétera, ha crecido porque se produce más, porque hay más actividad económica. Pero si la producción es la misma o incluso menor y el crecimiento del PIB se ha debido a los precios, estamos en un proceso doblemente malo, porque hay menos actividad económica y encima los precios son elevados y por lo tanto hay un mayor nivel de empobrecimiento social. Bien, veamos este ejemplo. Sabemos que el PIB en 2015, por ejemplo, es de Q por P. En este caso, cantidades por precios. Vamos a imaginar que, un ejemplo muy básico, que el PIB fue de 100, porque la producción fue de 20 y los precios de 5. Bien, pues en el año 2016 tenemos un PIB de 150. Evidente, si nos centramos solamente en los valores absolutos de PIB, vemos que ha habido un crecimiento del 50%. Aplaudiremos y diremos, bien. Pero claro, luego nos revelan que realmente la producción fue de 15, pero que los precios fueron de 10. Nos damos cuenta que incluso la producción ha caído, pero los precios han subido. Y eso es, digamos, esa es la razón por la que el PIB de 2016 da 150. No porque realmente haya subido la producción, sino que encima ha bajado y encima han subido los precios. Un empobrecimiento absoluto a pesar de que la magnitud PIB ha crecido. Por eso nos interesa calcular el Producto Interior Bruto en términos reales. Y es por esto que vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en el 2016 los precios fueran los mismos que en el año 2015, que establecemos como nuestro año base, es decir, nuestro año de referencia para calcular las variaciones? Vamos a verlo. Sabemos que 100 proviene de una producción de 20 por unos precios por 5, ¿vale? Y sabemos que esta sería, digamos, la producción nominal del año 2016. Si decimos, oye, en vez de poner 10, vamos a poner 5, el precio de este año, ¿cuánto sería la producción en términos reales? Pues 75. Nos damos cuenta de que si de 100 a 75 ha habido una caída realmente, no 150, como hemos visto antes. Es decir, la producción se ha duplicado en términos nominales por el aumento de los precios. Por lo tanto, tenemos siempre que hallar el PIB real para hallar conclusiones. Bien, y ahora pasamos del PIB al deflactor del PIB. Y esto tiene que ver con, evidentemente, lo que hemos visto antes.
La palabra deflactar me indica que hay que buscar un número índice, en este caso, que me desinflame, que me alivie o que me achique ese efecto de los precios, que me diga cuánto crecimiento se debe a los precios y cuánto a la producción. Muchas veces cuando vemos en la tele que ciertos políticos, ya sean de un tipo, de otro, que estén en la oposición o en el gobierno, utilizan datos libremente, datos macroeconómicos, sin deflactar. Y esto quiero pensar que lo hacen por ignorancia y no por omisión en la verdad, pero en cualquiera de los dos casos es un error que hay que evitar. Porque imaginamos, por ejemplo, o cogemos el deflactor del PIB, que es una de sus utilidades, y lo utilizamos para ver, yo qué sé, cuánto ha sido el crecimiento real del salario mínimo, o el salario de las personas, o el salario medio, si ha habido un crecimiento o no. Porque el deflactor me va a tener en cuenta la variación que ha sufrido el PIB de un año a otro por los precios. Es decir, me va a decir, no, es que tu PIB está creciendo por los precios en esta cantidad. Y me va a permitir incluso hallar la inflación de un año a otro. Y me va a decir, es que tu Producto Interior Bruto no ha crecido realmente porque haya más actividad económica, sino porque hay un encarecimiento mayor de la vida. ¿Por qué es más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, el deflactor del PIB que el IPC, que el índice de precios al consumo? Porque el índice de precios al consumo es verdad que es mucho más ágil y es mucho más interesante para las familias y la población de a pie, porque tiene, digamos, incluido el índice de precios al consumo unos productos de consumo diario. Sin embargo, el deflactor del PIB es un índice que recoge la variación de todos los productos de una economía, de todos los productos y servicios de una economía, independientemente del producto. Además de recoger, digamos, la intención o la variación de compra de las personas a lo largo de un año. Y esto el IPC no lo recoge, tiene sus limitaciones. Es verdad que calcular el deflactor del PIB es mucho más complicado en términos reales, pero sí que se hace y se tiene esa información para luego utilizarla para deflactar ciertas magnitudes macroeconómicas como la que ya he dicho antes, el salario medio de la población, por ejemplo, ¿no? Para saber cuál es el coste real de la vida. Bien, con este ejemplo, vamos a intentar definir qué es el deflactor del PIB, primero, a través de un ejemplo básico en el que solo se fabrica un producto y además, si os fijáis, las cantidades que se han fabricado en años consecutivos, que 2015-2016, es la misma y solo ha variado los precios. Bien, aquí, como ya he dicho antes, las cantidades son las mismas para simplificar el caso. Y además los precios han variado desde el 2015 a 2016. Recordemos que el año 2015 es el año base. Y vamos a calcular tanto el PIB real como el PIB nominal para el año 2016. El PIB nominal es el que tiene en cuenta las cantidades y los precios actuales, corrientes, de este año. Es decir, 2016 sería 40.000 por 25, que sería una producción interior bruta de 1 millón. Sin embargo, nos preguntamos, oye, ¿cuál sería el crecimiento real, ¿no? de la producción interior bruta real? Pues serían las cantidades de este mismo año, del año 2016, pero con los precios del año 2015. Entonces nos damos cuenta de que realmente no ha crecido, sino más bien que ha sido la misma o que ha decrecido y que básicamente este crecimiento se debe a la variación de precios. Esto es lo que queremos saber. Entonces, ¿qué relación tiene el deflactor del PIB, al que le llamaremos DPIB, con estas dos macromagnitudes? Pues evidentemente el PIB nominal entre el PIB real por 100, y este por 100 no es para dejarlo en porcentaje, sino para dejarlo en base 100, es el deflactor del PIB. Veamos nuestro ejemplo básico y simplificado al máximo para que entendamos qué es lo que nos está diciendo en esencia el deflactor del PIB. En este caso, sabemos que el deflactor del PIB, entonces si, digamos, desarrollamos tanto el PIB nominal como el PIB real, es cantidades en el momento 1 por el precio en el momento 1,
entre todo ello cantidades en el momento 1 por el precio del año base, por el precio en el momento 0, por 100. Bien, en nuestro caso básico, como se produce lo mismo solo para un producto en el año 2016 y en el año 2015, tachamos estas cantidades. Evidentemente, en un ejemplo más amplio no haríamos esto, puesto que lo que estamos haciendo es ponderando los precios, sumando ponderaciones, y por lo tanto, en este caso, como solo hay un producto y además se produce lo mismo, pues lo podemos tachar, ¿no? 40.000 entre 40.000 dará 1. Por lo tanto, lo que nos está diciendo, en términos sencillos, básicos, para que entendamos el deflactor del PIB, es qué relación existe entre el precio actual o el nivel de precio actual con un nivel de precios anterior. Y esto nos dice si se ha producido un crecimiento o un decrecimiento. Evidentemente, si el precio 1 es mayor que el precio en 0, este cociente va a dar mayor que 1, va a dar 1,2, me lo invento. Y 1,2 por 100 sería 120, ese sería nuestro deflactor, 120. Nos estaría diciendo, en cualquier caso, que ha crecido la inflación en un 20%, ¿vale? Ese año. Ya veremos cómo esto se calcula más adelante. Pues eso, el deflactor del PIB nos permite calcular la inflación, teniendo en cuenta todos los precios de una economía, no solo unos pocos, como si hace el IPC. El deflactor es un indicador con menos frecuencia que el IPC, evidentemente, pero incluye todos los productos y servicios de una economía en un momento dado. Y esto es lo interesante del deflactor, desde mi punto de vista, como medidor de la variación de los precios. Entonces, recordemos que deflactor del PIB es igual a PIB nominal entre PIB real por 100. Donde del deflactor del PIB recoge la variación de la producción teniendo en cuenta el sesgo del aumento de los precios con respecto al año base. Es decir, recordemos que lo que hace realmente el deflactor del PIB es recoger qué variación, es decir, qué crecimiento se ha producido por los precios desde el año base hasta el año actual. Y 100, como ya he dicho antes, se multiplica para dejarlo como, digamos, base 100, no como porcentaje. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es como el índice de precios al consumo. Entonces, conocido esto, podríamos deflactar macromagnitudes teniendo en cuenta los precios o cómo ha variado el PIB en función a los precios y teniendo en cuenta que estos salarios nominales, ingresos nominales de cualquier tipo, no son tal ni nos permiten comprar las cosas como nosotros pensamos, porque la variación del precio, la inflación que se ha producido nos ha hecho perder capacidad adquisitiva, poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo podemos definir valores reales de macromagnitudes como por ejemplo el propio PIB, salario real o cualquier tipo de ingreso? Pues evidentemente dividiendo ese salario nominal, ese ingreso nominal, entre el deflactor del PIB para darle, digamos, una magnitud más realista. Es básicamente, lo voy a hacer con el PIB, decir que el PIB nominal entre el deflactor del PIB será el PIB real. Si nos dan en un ejercicio o en cualquier situación el PIB nominal y nos dicen que el deflactor del PIB es de tal cantidad, pues evidentemente podemos hallar el PIB real, despejando de aquí esta macromagnitud. Y ya está. Bien, vamos a ver este ejemplo ya un poquito más enjundioso, un poquito con más chicha, que parezca lo más realista posible. Bueno, lo más realista posible. Dista mucho de ser realista, porque la contabilidad nacional y investigar todos los productos, todos los productos y sus cantidades por sus precios, pues bueno, tiende a ser difícil, sinceramente. Es un tema bastante interesante, el de la contabilidad nacional, pero es un tema bastante enjundioso, es un universo. Bien, dicho esto, vamos a calcular cuál es el PIB nominal del año 2015 y el PIB nominal del año 2016. Y vamos a ver cuál es el crecimiento del PIB, sin tener en cuenta nada, para que veamos cuál es el efecto de no deflactar. El año 2015 es cantidades por precios actuales, cantidades actuales por precios actuales. En este caso, si
estamos en el año 2015, calculamos de esta manera: 40.000 por 20, 40.000 por 20, 100.000 por 60, 10.000 por 60 y 20.000 por 30. Esto nos da un PIB nominal de 2 millones de unidades monetarias, euros, lo que queráis. Y para el año 2016, análogamente, hacemos lo mismo. Cantidades actuales por precios actuales: 40.000 por 40, 10.000 por 65 y 15.000 por 80. Ya veis la intención de los precios. Este se ha subido el doble, este un poquito más y este muchísimo más. Eso nos da un PIB nominal de 3.450.000 unidades monetarias. Si calculamos la tasa de crecimiento desde el año 2016 al año 2015, como siempre lo hacemos en economía y como se hace de toda la vida, es el crecimiento de la variación del PIB en porcentualmente sería 3.450.000, es decir, dato actual entre dato anterior, 2 millones, menos 1 por 100. Y esto nos da un crecimiento nominal, en términos nominales, del 72,5. Bien, podemos aplaudir porque nosotros que no entendemos de estas cosas, decimos que estamos mucho mejor que antes, porque es evidente que hemos crecido un 72%. Si yo soy el presidente de este gobierno, diré: lo he hecho muy bien, lo he hecho perfecto, he duplicado la economía de mi país, todos mis ciudadanos están contentísimos, felices, son magníficos, ¿verdad? Pues no, vosotros que ya sois economistas, deberíais haceros la pregunta: oye, ¿un aumento del 72,5% es realista? ¿Cómo está influyendo la variación de precios a este crecimiento? ¿Qué sesgo están introduciendo en ese crecimiento los precios y de qué tamaño es el sesgo? Tú como economista tienes que pensar en estas cosas, y tú como economista ya sabes que el PIB nominal no te dice nada al respecto de si la producción ha variado correctamente o no. Si ha variado en el sentido que se está diciendo, si las personas están siendo contratadas, si hay más empresas y más actividad económica. Tú sabes que el PIB real te dice eso. Entonces dice: no, yo quiero calcular el PIB real, o háblame del PIB real, no me hables del PIB nominal. ¿Y cómo se hace esto? Pues evidentemente, esto ya lo conocemos: PIB nominal del año 2015 y el PIB real del año 2016. ¿Por qué? Porque cogemos las producciones del año 2015 y la multiplicamos por los precios, la producción del año 2016, y la multiplicamos por los precios del año 2015. Y nos damos cuenta que realmente la producción real, lo que ha variado la producción, me da esto: 1.850.000 unidades monetarias, no 3.450.000, sino más bien 1.850.000. Incluso me dice que la producción del país, en términos reales, ha bajado. Y esto es evidente, se ve a simple vista: 40.000. Este año se produjo 10.000, este también. Pero aquí, en el producto Z, se produjo en el año 2015 20.000 y sin embargo en el año 2016 solo 15.000. Por lo tanto, en términos reales, la producción ha caído. Porque si tenemos en cuenta los mismos precios, se supone que estamos quitando el sesgo. Y ahora sí, si calculamos la tasa de crecimiento con estos dos valores, es decir, valor actual entre valor anterior menos 1%, valor actual entre valor anterior menos 1%, nos da que ha habido o se ha producido un decrecimiento de 7,5. Por lo tanto, podríamos decir que no somos felices, que al final lo que se ha producido es un mayor despido, seguramente, menos salario nominal, o sea, un crecimiento del salario nominal negativo. Es decir, las personas tienen menos poder adquisitivo, porque además los precios han subido una barbaridad, como hemos observado en la diapositiva anterior. Así que es importante siempre deflactar. Es importante deflactar, es decir, quitarle el efecto de los precios a la producción de un país para llegar a conclusiones realistas. Pues visto esto y con los datos anteriores, podemos calcular el deflactor del PIB para el año 2016. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, siempre lo recordaré: productos del año 1, por ejemplo X1, por el precio de este producto en el periodo 1. Así sucesivamente para cada precio. Y sumamos todo
el sumatorio, nos dará el PIB nominal del año 2016. Y este ya lo sabemos porque lo hemos calculado antes, 3.450.000. Pero también hemos calculado el PIB real, básicamente con la misma analogía. Precio en cantidad, cantidad en el momento 1 por el precio de ese producto, pero en el momento 0, es decir, en el año base, que en este caso es el año 2015. Hacemos lo mismo y ya también lo tenemos calculado, 1.850.000. Si calculamos el deflactor del PIB, como siempre, es decir, Producto Interior Bruto en términos nominales, entre Producto Interior Bruto en términos reales, nos da lo siguiente. Cambiamos, sustituimos, allí donde vayan esas cosas, 3,45 millones entre 1,85 millones por 100 nos da 186,5. Y ya con este índice estamos observando que el crecimiento de los precios ha supuesto un 86,5%. ¿Por qué? Porque por definición, y esto lo demostraremos luego, por definición, el índice del año base o el deflactor del PIB del año 2015, que es el año base, el año de referencia en este caso, siempre es 100. Porque tanto el PIB nominal como el PIB real para el año base es el mismo, lo demostraremos luego. Como ya he dicho antes, podemos afirmar esto, que la inflación ha sido de esto queda un poco raro, la inflación mayúscula, ahí, la inflación ha sido de un 86,5% desde el año 2015 al año 2016. Y esto es porque el deflactor del PIB en el año 2015, que es el año base, y solo pasa en el año base, es 100. 100 por definición. Ojo con esto. Es decir, ¿cuál es la variación porcentual del PIB? Recordemos que en economía el PIB o la inflación, se representa con el símbolo de pi. Entonces, 186,5 entre 100 menos 1 por 100, esto me da un 86,5%. Es decir, una barbaridad. Por eso el crecimiento ha sido tan potente, ¿no? El crecimiento de 1.850.000 a 3.045.000, pues es evidente que se ha dado única y exclusivamente casi por la variación de los precios, ¿sí? Bueno, a mí siempre me gusta demostrar las cosas, sinceramente, para no inventármelas, por lo menos demostrarla en su método complicado o en su método sencillo, pero siempre demostrando, ¿no? Vamos a demostrar que el año base siempre tendrá un deflactor del PIB de ese mismo año de 100 puntos. Ya está. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Sabemos que el producto nominal del año 2015 es cantidades actuales por precios actuales, ¿no? Que esto nos da 2 millones. Y en términos reales, recordemos que es la cantidad del año por los precios del año de referencia. Y como los precios del año de referencia son esos mismos precios, ese mismo año, evidentemente esto también me dará 2 millones. Por definición, el deflactor del PIB será 100. ¿Por qué? Porque 2 millones entre 2 millones es 1, por 100 es 100. Y esto pasa por esto. Y aquí debería poner un 2015, no un 2016. ¿Vale? Y por esto en particular, el índice siempre será 100 en el año base, que es el año 2015 para nuestro caso particular. Bueno, si he llegado hasta aquí, después de haberme escuchado, es porque eres un portento mental. Has entendido de dónde proceden las dos macromagnitudes que estamos estudiando, que es, en este caso, Producto Nacional Bruto y Producto Interior Bruto, y cómo se correlacionan entre ellas, y cómo se correlaciona el PIB nominal y el PIB real a través del deflactor del PIB, y cómo el deflactor del PIB me sirve para deflactar variables macroeconómicas y hacerlas más realistas, y también me sirve para calcular la inflación que se ha producido de un año base al año actual. Lo has conseguido. Ahora vamos a hablar del PIB y su relación desde el punto de vista macroeconómico con el multiplicador keynesiano.
Ya veremos lo que significa esto. Vamos a hablar de otra macromagnitud muy importante en macroeconomía, que es la renta disponible. Vamos a hablar de los impuestos. Bueno, si has llegado hasta aquí, bien, puedes descansar y verte la segunda parte otro día.